Gracias a la Casa por la invitación. Un enorme placer estar aquí nuevamente para hablar de esto que nos trae, que es la ley de semillas. Mi exposición va a ser prácticamente toda basada en lo que han sido los proyectos que se han presentado, como para poder establecer un poco qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen. La ley 2247 se llama Semillas y Criaciones Fitogenéticas. Ese es el nombre de esta ley. Es una ley sumamente particular dentro de la normativa argentina de cualquier tipo. Porque es la única ley, no hay otra ley en donde se mezcle el control. Patentes, por ejemplo, está separado la parte de propiedad intelectual de lo que es el comercio de lo que es productos patentados. Lo mismo ocurre con el derecho de autor, con las películas, con la ropa, con los libros, con todo lo demás. Aquí es un único cuerpo legal que abarca dos cosas. Y cuando dividimos los 7 capítulos que tiene la ley 2247, hay una gran particularidad. 6 de esos capítulos hablan de comercio de semillas. Un único capítulo, que es el capítulo 5, es el que habla de las creaciones fitogenéticas. Entonces acá entramos en algo que va a ser medio como un eje de mi conversación. ¿De qué estamos hablando? Siempre hablamos de lo que no tenemos que hablar. Si esta convocatoria hecha por la Casa hubiese dicho vamos a hacer una jornada de debate sobre creaciones fitogenéticas, acá habría habido 5 personas. Hay tantas personas porque vienen todos a escuchar semillas, pero no estamos hablando de semillas, sino que estamos hablando de creaciones fitogenéticas, que es la parte que comprende al capítulo 5 de esta ley 2247. Y este capítulo 5, que es el de propiedad intelectual, es enormemente complejo, muy complejo, una ciénaga para todo aquel que se quiera meter en esto, cosa que ha sido cabalmente demostrada en todas las discusiones de los últimos 25 años. ¿Por qué es tan complejo? Porque primero responde a un derecho constitucional, que es el del artículo 17 de la Constitución Nacional, a 2 tratados internacionales, no a uno. Está el Tratado de Dufo, con la ley 24376 de Argentina, y la ley 24425, que es la creación de la Organización Mundial de Comercio, el acuerdo TRIPS. El artículo capítulo 5 debe responder a esos 2 tratados internacionales. Y a su vez, este capítulo 5 debe interactuar con una gran cantidad de normativas del mismo nivel de Argentina. Por ejemplo, la ley 24481 de patentes, la ley de marcas, la 22362, la ley de indicaciones de procedencia, la ley de denominaciones de origen, el convenio de diversidad biológica, el protocolo de Nagoya, el tratado de recursos fitogenéticos de la FAO, la ley 27118 de agricultura familiar y la ley 26270 de producción de biotecnología. Cuando uno toca esto, que es lo que estamos hablando hoy, lo que tiene que terminar es un instrumento que esté acorde con todo lo demás. Si eso no ocurre, entramos con muchos problemas. Desde el año 2016 se han presentado en esta administración 11 proyectos a la Cámara de Diputados que son los que están ahí. Todos los partidos políticos principales, agrupaciones privadas, han presentado lo que tenían que decir. Entonces, por primera vez en toda la historia, a los que tratamos esto desde el punto de vista académico, se nos ha dotado de una enorme bibliografía de orden público, porque está completamente accesible en la web, para poder decir, bueno, ¿qué es lo que opina todo el mundo? Porque acá han opinado todos sobre la ley de semillas. Bueno, todo esto lo realicé en un trabajo que se publicó hace unos días nomás, en la revista Anales de Legislación Argentina, que es un análisis exhaustivo de estos 11 proyectos, además del dictamen de las comisiones, que es lo principal. Para que tengan una idea, el trabajo tiene 100 páginas, a doble columna, es un trabajo enormemente extenso, que yo tengo que decirlo, o las conclusiones principales en 10 minutos. Es muy complejo todo esto que ha pasado acá, pero nunca ha habido un material tan rico para decir, bueno, ¿qué estamos discutiendo? ¿Y qué opinan todos los sectores? De los 11 proyectos, 9 entraron por diputados, que son realmente los proyectos que llegan al recinto, y 2 son iniciativas particulares, una de la Federación Agraria de Argentina y otra de la Asociación de Semilleros Argentinos. Otra particularidad es que de los 11 proyectos, 4 son reformas.
a la ley. Y todo lo demás son leyes nuevas. Dentro de los proyectos de reforma a la ley, y no de una ley nueva, está el del Poder Ejecutivo, firmado por Michetti, Peña y Burusai. Burusai era la persona que en aquel momento detentaba, estaba al mando del Ministerio de Agroindustria. Los demás son todos proyectos completos de ley. Cuando uno ve todos estos 11 proyectos y dice, bueno, a ver, ¿todos dicen cosas diferentes? No. No. Hay contenidos de alto consenso. Y todos los contenidos de alto consenso son relacionados con la parte de semillas de la ley de semillas y creaciones fitogenéticas. La regulación del comercio, la autoridad de aplicación, registro nacional de cultivares, aranceles, subsidios, sanciones, y además todos los requisitos exigibles y sistemas relacionados para la concesión del título de propiedad. Todo eso realmente, las diferencias entre los 11 proyectos, algunos proyectos claramente no tocan estos temas, pero entre los 11 proyectos son completamente mínimas. Hay un enorme consenso de que esto debería ser como deberían ser las cosas. Pero a su vez hay contenidos de bajo consenso, y ya no solo de bajo consenso, sino hasta de posiciones completamente antagónicas en algunos puntos. El objeto de la ley. ¿Para qué hay una ley de semillas y creaciones fitogenéticas? En eso los proyectos, las definiciones, el alcance del derecho del agricultor, la excepción del cultivador y la excepción del agricultor. Vulgo, uso propio. Claramente la excepción del agricultor es el problema central de toda esta discusión. A su vez, y a pesar de que son 11 proyectos, y a pesar de todo el tiempo que ha pasado desde que se promulgó la ley de 1947, se destacan, claramente son identificables temas que ningún proyecto lo trata. A pesar de todo lo que hemos discutido, bueno, hay cosas que, bueno, acá nadie se puso a hablar. Conclusiones generales de los 11 proyectos, esta es la fundamental. Para alguien que ha hecho tantos años de mejoramiento vegetal y que se ha especializado en producción intelectual, un escaso, en algunos puntos nulo conocimiento de qué se trata el mejoramiento vegetal. Y esto es muy difícil, porque cuando se escribe sin saber la materia de la que se está hablando, se puede llegar a escribir cosas que hasta son contrarias a lo que uno piensa. Pero esto claramente surge de este análisis. Una muy lamentable politización de temas estrictamente técnicos. Solapamiento con otros cuerpos legales. Esto es muy común. Meter la ley de patentes dentro de la ley de semillas, meter los recursos genéticos dentro de la ley de semillas, cuando comprenden a todas cosas diferentes, pero que tienen que estar interrelacionadas. Una tendencia a introducir elementos que no deberían ser parte de una ley, sino de normativas de inferior jerarquía, o a una población de partes. Por ejemplo, meter en proyectos de ley lo que son los planes de negocio para el cobro de regalías. Eso no es un tema para una ley, es un tema para ordenamientos jurídicos de muy inferior jerarquía a una ley que es tan difícil cambiar a lo largo del tiempo. Con todo esto, y como ya se dijo, el 13 de noviembre del año pasado, 3 comisiones, no solamente la Comisión de Agricultura y Ganadería, sino de Agricultura y Ganadería, la Inspección General de Subsistencia, hicieron un dictamen. Luego de unas extensísimas sesiones en donde todo el mundo dijo lo que tenía que decir en la Cámara de Diputados. Este dictamen de las comisiones tuvo 34 diputados a favor y 4 en disidencia partidaria. Entonces vamos a ver esto de qué se trata. Este dictamen de las comisiones, ya había varios de estos proyectos que habían perdido vigencia y se basó en estos 5 que están abajo y a la vista, así dice el dictamen, el proyecto de Federación Agraria. En realidad, nada de lo que se escribió se parece a esto, sino que el dictamen, a lo único que se parece es al dictamen del Poder Ejecutivo. No se parece al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Primero porque no es una nueva ley de semillas y creaciones fitogenéticas, ya se dijo. Repetémoslo. El dictamen no es una nueva ley, es una enmienda a algunos artículos de la ley. La ley 2247, si el dictamen llega a aprobarse, quedaría como está. ¿Qué hace este dictamen? Sustituye estos artículos, el 2, la 27 y la 39,
adiciona algunos artículos, 15 bis, 24, 25 bis, adiciona un nuevo capítulo octavo sobre el orden público, reemplaza 2 artículos del decreto de creación del Instituto Nacional de Semillas, incorpora un inciso a un artículo de la Ley de Impuesto a las Ganancias e incorpora un artículo sobre el alcance de las variedades apuestas en el mercado al momento de su producción. Esto es estrictamente lo que este dictamen dice. Vamos a hacer un análisis entonces de lo que ha pasado con el dictamen. Yo noto en este dictamen algunas cosas a mi criterio positivas. A pesar de algunas exposiciones anteriores, esto estaba pedido por prácticamente todos los que están en el métier del Instituto Nacional de Semillas. El Instituto Nacional de Semillas tiene que tener mayor capacidad de control, que hoy no la tiene. Hoy el Instituto Nacional de Semillas, sin disposición de los fondos, que no los tiene una muy baja capacidad de observancia de la ley de semillas. La ley de semillas no es una cosa privada, es pública. Entonces, hay en este dictamen una mayor capacidad de control, incluso el control de grano y la identidad varietaria. Bien, establece una complementación entre ingresos y otros servicios del Estado, en particular la FIP. El Javier habló del secreto que tiene que haber en la información de la FIP. Esto es una cosa muy sensible. No hay exactamente un acuerdo si esto es legal o no es legal, pero claramente lo único que puede compartir la AFIP con el INASE es aquello estrictamente relacionado con la identidad varietal. No puede ser otra cosa. Y cuánto se bloca el producto. Y puede compartir la AFIP otra cosa que no sea exactamente eso. Establece una deducción especial del impuesto a las ganancias por la compra de semillas fiscalizadas. Bien. Hay una transferencia de recursos, como dijo Javier, completa. ¿A quién? Esta transferencia es en particular a los multiplicadores de semillas, uno de los sectores más relegados dentro de toda la cadena semillera. Y esos multiplicadores de semillas son los que con esto van a tener un aliciente a la compra de semillas fiscalizadas. Esto está completamente tomado de la legislación uruguaya, en donde el efecto que hubo en Uruguay, lo tenemos aquí cruzando el río, fue sumamente positivo. En vez de estar persiguiendo, alentemos de alguna manera a través de una deducción especial del impuesto a las ganancias. Bien, claramente el gran cambio del dictamen es que establece que el titular de derecho puede requerir el pago de una regalía aquí. ¿De qué? Porque esto es lo que muchas veces se pierde en esta discusión. De semilla de la variedad protegida. Si la variedad no está protegida, la semilla no está alcanzada por ninguna restricción de uso todavía. Ojo, porque no estamos hablando de todas las semillas, ni de todas las variedades efectivas. Estamos hablando únicamente de la semilla de aquellas variedades que están protegidas. Y establece un amplio espectro de sujetos exceptuados al pago. Por empezar, ya lo vi, lo del RENAP. ¿Qué pasa con el RENAP? Fantástico en los papeles. En la práctica, el RENAP no se sabe bien dónde está, no se sabe bien ese registro, quiénes son los que están dentro de ese registro, está muy caído de lo que fue la importancia que tuvo el RENAP hace un tiempo atrás, pero claramente es una institución de sumamente importante. Y lo último que establece, que no es poco, y fue el motivo de amplísimas discusiones de todos los sectores, es que cuando se paga esta regalía por el uso propio, sin la variedad de crudo protegida, ese pago de la regalía debe compensar todos los derechos de propiedad intelectual que eventualmente puedan haber estado dentro de esa semilla. Es decir, se paga el derecho del obtentor por la 2247, se paga la eventual patente que pueda haber estado dentro de esa variedad, más la marca, más todo. Pago una vez y se paga todo. Eso, que vayamos a ver por qué se tuvo que poner en una ley, es por todas esas discusiones que se han dado en los últimos 10 o 15 años. A nadie se le ocurriría comprar un automóvil y pensar que el día de mañana alguien va a reclamar el pago por el radiador de ese automóvil. Entonces, cuando uno quiere buscar antecedentes jurisprudenciales de esto que se escribió acá, resulta que no los hay. Pero acá se tuvo que poner por el hecho del gran
los grandes problemas que ha habido respecto a cobrar derechos de propiedad intelectual individuales dentro del precio de la semilla. Bien, disculpen. Habla de un pago de regalía por la semilla, una variedad protegida, por un amplio espectro de sujetos exceptuado de dicho pago. Es decir, estratifica. Este tipo de productores paga, este tipo de productores no paga. ¿Esto es una novedad? No. Esto es el sistema aplicado por lo menos en todos estos países. Eso es lo que he pasado a ver en mis análisis. Es de todas las formas de implementar el pago por uso propio la manera más usada en el mundo. Es decir, hay un tipo de productor que debe pagar y hay un tipo de productor que no debe pagar o está exceptuado del pago, como ustedes quieran decir. Aspectos dudosos. Adición a los pueblos originarios. No es que esté mal, está perfecto. Ahora, ¿qué son los pueblos originarios? La lectura de los expertos en materia de la definición de qué son los pueblos originarios en Argentina difiere completamente. O sea, estamos agregando sujetos exceptuados que no los podemos definir claramente. Adiciona, como ya se dijo, a los agricultores que están en los parámetros de la categoría micropyme. No está mal, pero ¿qué pasa? Micropyme es una categoría fiscal. ¿Qué pasa cuando esto cambie? O cuando no cambie. Vamos a estar atados a esta ley, empezaría a quedar atada a definiciones políticas que provienen de otro ámbito, de definición de qué es una micropyme. Bien, establece que la actividad de control y fiscalización de vigilancia es indelegable. Ah, muy lindo, fantástico, pero resulta que la ley de declaración de vigilancia dice exactamente lo contrario. Más problemas. Tenemos dos leyes del mismo nivel que dicen cosas diferentes. Introduce este dictamen un artículo 2 que es todo lo que uno quiere poner en una ley que es inadecuado está en el artículo 2. 26 definiciones descontextualizadas. Para entender qué es eso, imagínense que esto fuese una ley de bombones y definimos qué es la polenta. ¿Para qué vamos a definir lo que es una polenta en una ley de bombones? Bueno, eso está completamente equivocado, porque lo que se debe definir son las cosas que están contextualizadas dentro de la ley. No tiene nada que ver, más de 20 de las definiciones, con lo que después sigue en el texto. El periodo para el pago es completamente ambiguo. He consultado a 5 legisladores. 3 entienden una cosa, 2 entienden otra. Si hubiese consultado a 6, hubiese dado 3 a 3. La contabilización del pago de regalía también es ambigua. Estas son las cosas dudosas. Vamos a las claramente negativas. Esta es la más grave, ya se señaló. Una barbaridad. Propiedad intelectual significa que se da una propiedad por una acción del intelecto, porque se ha creado algo nuevo, porque se ha obtenido una variedad nueva, porque se ha hecho una patente, una marca, un diseño, lo que sea. Hay una actividad intelectual nueva. Los descubrimientos, por definición de la teoría de propiedad intelectual, no son materia protegida. Acá los error muy grave. También la acción de investigación que se define califica para ser obtentor. Además de que hay definiciones erróneas en esas 26, no se define lo principal. ¿Qué es un agricultor? Si no definimos en esta ley qué es el agricultor, es muy difícil después aplicar todos los restantes parámetros. No hay registro de agricultores exceptuados. Gravísimo, se introdujo una cláusula de excepción al fitomejorador completamente desequilibrada. Tal como quedó escrito, quedó muy a favor de las empresas biotecnológicas y muy en contra de todas las empresas que trabajan. Se introdujo este capítulo de orden público, como dice ahí, con todo el potencial de afectar otro tipo de contratos que no tienen nada que ver con el uso propio, con todo esto que estamos viendo. Acá claramente lo que ha pasado es que hay una compañía que ha producido un gran problema, una gran discusión en el mercado. Se la quiere controlar a través de una cláusula de orden público.
Pero el problema es que el orden público, entre semillas, es algo muy difícil de manejar. Porque los contratos de multiplicación y montones de multiplicaciones de semillas se rigen estrictamente por la ley de contratos, que aquí va a quedar abolida. Para que tengan una idea, el pisingallo se realiza por contrato, el maíz frío por contrato, el maíz blanco por contrato. Toda la cebada cervecera del país se hace bajo contrato. Montones de producciones de semillas se hacen bajo contrato, que quedarían afectadas por una cláusula de orden público que se la está queriendo poner para evitar que se cambie las condiciones de contrato sobre el agricultor que hace uso propio de ellos. Esto está sumamente gravísimo como falla estructural. Cuando tocan la parte del INASE, proponen un directorio con 14 miembros, ya de por sí una cifra altísima, pero de constitución 8-6, 8 privados, 6 del Estado. Eso no es legal. Conclusión, si el dictamen se llegara a aprobar, tal como ocurre hoy, porque también está mal en la ley actual, el directorio del INASE jamás se va a constituir porque esto no va a poder pasar por ninguna revisión a fondo de constitución de INASE. Por último, el dictamen no pasó por la CONACE y autovioló la actual 2247 en su artículo 7, que dice que es obligatorio que la CONACE se inscriba sobre el principio. Resumiendo, el dictamen trató de encontrar una solución de equilibrio en el punto que es la única discusión, que es el uso. Si lo dividió mal o bien, es política. La unidad política que tiene que decir, acá ponemos esta división, vamos a establecerla de alguna manera. Quiso generar demandas de distintos sectores y quiso aplicar una fuerte acción para impulsar la compra de semillas fiscalizadas. A la par, montones de cosas que son innecesarias y algunas, a mi criterio, muy equivocadas. Y lo peor es que esto es una enmienda a una ley que tiene 40 años y que está desvencijada desde cualquier punto de vista. La ley 2247, si se aprobara este dictamen, quedaría tal como la tenemos hoy. Una ley que regula por una actividad con 30 años de sostenibilidad. No se modifica todo lo anterior y si esto llegara a aprobarse, tendríamos una ley de 1996. Y este es el mejor de los casos. Muchas gracias.